Buenas noches, les habla Cintia López Videla de Interacademy. Cuando son las 19:02 del día 2 de abril del 2020, vamos a dar inicio a una nueva videoconferencia. Nos acompaña nuevamente el ingeniero Aldo Méndez. Ingeniero, le voy a ceder el control a fin de que pueda empezar con su presentación. Muy bien, muchísimas gracias. Conferencia programada de nuestra materia del curso que estamos viendo, relacionada a la elaboración de textos académicos empleando normativa y la normativa más representativa, que es la normativa APA. El tema que nos reúne ahora, precisamente, es la manera correcta de redactar. Muy bien, y esta temática la vamos a abordar desde la siguiente perspectiva. Para redactar correctamente cualquier tema que nos interese desarrollar, precisamente tenemos que considerar este antecedente. Tenemos que tener un tema, ¿sí? Tenemos que tener un tema que sea de nuestro dominio, y esta presentación va a ser un PowerPoint que lo vamos a compartir en la plataforma. Les voy a ceder la palabra para que puedan hablar entre 2 y 3 minutos, digamos, que debería ser suficiente para que nos cuenten, primero, de qué se trata el video que les ha tocado reportar. Muy bien. Precisamente lo que vemos aquí son las partes de las cuales consta un reporte que habíamos visto la semana pasada en la programación de la semana 1, ¿sí? Entre los primeros trabajos. El reporte va a tener, en este caso, es un reporte que está siendo mostrado en un PowerPoint, en una presentación. Va a contener las siguientes 5 diapositivas. La primera diapositiva va a ser la carátula. La segunda diapositiva va a contener la síntesis de lo que se ha visto en el video, en sus propias palabras, de qué se trata. ¿Okay? La otra diapositiva, el desarrollo, que es una descripción que ha sucedido. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha sucedido en el video? Y finalmente, unas conclusiones, una opinión personal al respecto. Tiene que ser muy breve. Como ustedes verán, tenemos un límite de tiempo. Se va a tener máximo 10 minutos para realizar este trabajo. Y finalmente, la bibliografía en formato APA. Esto que ya lo sabemos hacer, así que se va a incluir una diapositiva final que registre este video, ¿sí? En el formato APA. Y para esto vamos a utilizar la herramienta del Word que nos permite cargar una cita bibliográfica de origen electrónico, ¿no es cierto? Generamos la bibliografía en APA, la insertamos en el Word y luego simplemente la vamos a copiar hacia el PowerPoint que nos va a servir de presentación. Bien, entonces son las cinco partes que tiene que tener nuestra presentación, ¿sí? Que va a tener su presentación. Bien, 5 páginas, 5 diapositivas. ¿Y de qué diapositivas nos van a hablar? Precisamente de la 2, de la 3 y de la 4, precisamente, donde, como les digo, deberían ser de 2 a 3 minutos máximo por el tiempo que vamos a tener para elaborarlo. Muy bien, los trabajos de investigación, les reitero, tienen que tener un tiempo límite. No se le puede dar un tiempo indefinido a una investigación porque no tendría ese valor, el valor científico que una investigación necesita, ¿sí? Entonces, uno cuando se hace cargo, ¿sí?, de alguna investigación,
Normalmente lo que tiene que hacer es plantearse un tiempo para la investigación y los resultados que se obtengan en ese tiempo son los que se tienen que reportar, ¿sí? Porque si a una investigación, todas las investigaciones de los fenómenos que suceden en la naturaleza, que suceden en la sociedad, si no se le pone un tiempo límite, van a seguir sucediendo y es un conocimiento que nunca deja de crecer. Así que nunca tendríamos la posibilidad de emitir un reporte o un informe. En este caso, nos vamos a dar 10 minutos. Muy bien, entonces, también para que ustedes vean que en ese tiempo es más que suficiente para poder crear un reporte de estas características. Muy bien, lo propio, vamos a regresar a esta diapositiva. De acuerdo. Lo que vamos a ver ahora, lo que les voy a transmitir, son algunas estrategias y un procedimiento a manera de tutorial de un elemento que parece bastante trivial, ¿ya? El que es, por ejemplo, numerando diapositivas, la numeración de diapositivas, muy importante en las presentaciones. Existen muchas presentaciones y me ha tocado ver que precisamente no incluyen la numeración. Y en un trabajo, vamos a decir, ordenado, gestionado apropiadamente, todas las diapositivas deberían tener una numeración. Y además deberían tener una numeración apropiada. Asimismo, les voy a presentar dos estrategias. Una que está relacionada con la presentación, de cómo debería elaborarse la presentación en PowerPoint en este caso, y otra que es la que se llama 10-20-30, y otra que es la 3D, que está relacionada con la forma en la cual debería exponerse, ¿no? Esto viene rescatado de las mejores prácticas, precisamente de la presentación de proyectos, no solamente a nivel académico, sino también a nivel corporativo. ¿Sí? Así que les son útiles estas recomendaciones, también les van a servir para otros ámbitos, estas estrategias, no solamente para el ámbito académico, sino también para el ámbito profesional. Muy bien. De acuerdo, entonces vamos a empezar. Lo primero vamos a tocar este tema trivial de cómo deberían numerarse, cuál es el procedimiento para numerar las diapositivas. Y vamos a aprovechar para que cada uno de ustedes vaya, empiece a generar el documento PowerPoint que le va a servir para luego desarrollar su presentación. Muy bien. Entonces, voy a un momentito cambiar la función de configuración. Vale decir, me voy a salir de la presentación. Y les voy a compartir el PowerPoint. Muy bien. Entonces, estamos viendo el PowerPoint. Lo que voy a hacer es crear una nueva presentación, una presentación en blanco, como regularmente haríamos. En la carátula, ¿sí? Vamos a colocar el título. Voy a cambiar el formato de mi teclado. El título. Y el autor. Perdón, el autor. Vamos a poner nombres y apellidos, así como debería aparecer. Ok, nombres y apellidos. Y solamente para que recordemos cuándo estamos elaborando este trabajo, abril de 2020. Muy bien, entonces, normalmente esta es la primera diapositiva. Ahora sí. Muy bien, entonces, en una nueva diapositiva se ha creado y se ha cargado el título. Y en el espacio que se genera como subtítulo, los nombres y apellidos de cada uno, de cada una, y la fecha, ¿no? Abril 2020, 2020, abril, el año y el mes. Muy bien. Los siguientes que se van a incluir, como habíamos mencionado, 3 diapositivas con el reporte. Y el último, la quinta página, va a tener la bibliografía. La primera diapositiva contiene la síntesis. La primera diapositiva, digamos, después de la carátula.
la segunda diapositiva va a contener el desarrollo. Y la tercera diapositiva nos va a proporcionar las conclusiones. Muy bien, entonces ese sería el contenido. Muy bien, dejamos pendiente el título. Ya pueden, de hecho, ir colocando, por favor, sus nombres y apellidos en sus diapositivas, en su archivo de PowerPoint. Síntesis, el título de la segunda diapositiva, de acuerdo a la numeración que aparece a la izquierda. La tercera sería el desarrollo, la cuarta las conclusiones y la quinta la bibliografía. De acuerdo, entonces el objeto de esta guía precisamente es que vamos a numerar estas diapositivas. ¿Cuáles son las especificaciones de esta numeración? La primera diapositiva no lleva número de página. La segunda diapositiva sí lleva número de página. En realidad todas las diapositivas a partir de la segunda llevan numeración, pero esta diapositiva número 2 tiene que llevar el número de diapositiva número 1. Sería la primera del contenido relevante de la presentación. Lo mismo sucede en los trabajos escritos, ¿no es cierto? Muy bien, las carátulas no llevan numeración. Entonces, para hacer esto, el procedimiento es el siguiente. Se utiliza la opción de insertar, la pestaña de la opción de insertar, y dentro de insertar existe el encabezado, la opción de texto, y dentro de texto se encuentra encabezado y pie de página. ¿Sí? Esta paginita blanca con dos cuadritos amarillos. Muy bien. Entonces lo que hacemos es clic y nos aparece este menú. Encabezado y pie de página, diapositiva. Hacemos clic en número de página. ¿Sí? Como ustedes verán, en la vista previa además se va a marcar la posición en la cual se va a colocar el número de página. ¿Ok? Y le decimos aplicar a todo. Perdón, adicionalmente, aprovechando este menú, para ya no volver a verlo, tickeamos esta opción que dice no mostrar en diapositiva de título. ¿Okay? Que es el requerimiento. No queremos ver el número de página en la diapositiva del título. ¿Okay? Entonces, número de diapositiva y no mostrar en la diapositiva del título. Hablando del encabezado y pie de página. Y le decimos aplicar a todo. ¿Ok? En la primera hemos conseguido el objetivo de que la numeración de página no aparezca en la diapositiva del título, pero sí aparece en la siguiente diapositiva. Pero la numeración está errada, ¿no es cierto? Esta no es la diapositiva número 2, es la diapositiva número 1. Muy bien. Entonces, la diapositiva número 2 la vamos a volver a numerar. Y para hacer esto, PowerPoint tiene un camino un poquito entreverado, diríamos así. Entonces, para poder cambiar esa numeración, tenemos que irnos a la opción de diseño, que es la cuarta opción de la izquierda a la derecha, al lado de insertar. Está entre insertar y transiciones, la opción de diseño. Y en la opción de diseño, nos vamos hasta tamaño de diapositiva. Yo también me pregunto, ¿qué hace la opción de numeración en el tamaño de diapositiva? Muy bien. Entonces, en personalizar tamaño de diapositiva, aquí aparece este pequeño menú que dice tamaño de diapositiva, y aquí existe una opción que dice numerar las diapositivas desde. Muy bien, y para que la segunda diapositiva aparezca con el número 1, las diapositivas tienen que estar numeradas desde 0. ¿Sí? Entonces, ahí elegimos, especificamos que las diapositivas van a numerarse desde 0. Y le decimos a aceptar. Muy bien, y como verán, ustedes, las diapositivas, la segunda diapositiva física, ¿no es cierto? Tiene la numeración número 1. ¿Sí? Tiene la numeración número 1 y así todas sucesivamente. Muy bien. Ok. Adicionalmente, uno de los requisitos de muchas instituciones es que el texto en las presentaciones tiene que ser visible, porque estamos en la época de utilizar data shows, utilizar pantallas, ¿no es cierto?, para la proyección de estos contenidos. Así que, por ejemplo, para poder incrementar el tamaño
del número de página en todas las páginas, existe el procedimiento siguiente. ¿Sí? Entonces ya hemos logrado el tema de la numeración. Y para poder incrementar el tamaño de las diapositivas existentes y de las futuras, esto lo hacemos utilizando la opción de vista y el menú vistas patrón, patrón de diapositivas. Y el patrón de diapositivas lo que muestra es la forma de cómo van a aparecer las diapositivas que se están desarrollando. Muy bien. Esta primera diapositiva que aparece acá es la carátula, digamos, ¿no? Que no vale la pena que sea modificada en el campo de página. Pero sí la segunda, que es la que contiene regularmente, es el primer formato que tienen las páginas para desarrollarse, ¿no? Las diapositivas. Entonces hace clic en el recuadro inferior derecho de la diapositiva, que aparece acá con precisamente entre paréntesis un número, que es donde se está mostrando el número de diapositiva, y es donde se modifica, yendo al menú inicio, el tamaño de la fuente, ¿no? Le vamos a dar, vamos a respetar el tipo de fuente que tiene, pero le vamos a dar el número 24, ¿sí? Generalmente es el tamaño mínimo de fuente que se estila colocar en las diapositivas. Ningún contenido que sea menor a 24 generalmente es aceptado. Es decir, para que por lo menos el número de diapositiva sea visible. Entonces, este documento lo guardamos. Sí, le vamos a dar a guardar como. Yo lo voy a guardar en nuestra conferencia y como título. ¿Bien? Regresamos al menú de vista y le decimos vista normal. Muy bien, ahora sí, como ustedes verán, el número de diapositiva ha incrementado su tamaño en todos los casos. Y si nosotros insertásemos una nueva diapositiva, automáticamente aparecería con el número correspondiente y en el tamaño que nosotros necesitamos. Muy bien, entonces esa es la guía, ese es el pequeño tutorial para poder trabajar adecuadamente con las diapositivas numeradas. Muy bien, entonces este es el documento que van a llenar precisamente después de haber revisado los videos que están en la sugerencia de la actividad. Muy bien, ahora vamos a regresar a la presentación. Muy bien, aquí estamos, ¿sí? Entonces, este contenido ya lo tenemos registrado. Tal vez, bueno, no tal vez, sino les recomiendo que tomen apuntes de qué es lo que va a contener cada una de las partes. ¿Ve? Ahí pueden empezar ya a modificar su documento de PowerPoint. Entonces, en la página de síntesis tienen que hablar de qué se trata, el video que van a ver, la descripción, cómo sucede lo que se está viendo de manera breve y finalmente unas conclusiones, una opinión suya que nos va a dar pie precisamente a que podamos seguir conversando sobre este tema de las normas, ¿no? De dónde y por qué vienen las normas. ¿Bien? Ahora sí, vamos a regresar hacia atrás. Muy bien, estos son los videos. Vamos a decirle video 1, video 2, video 3 y video 4. Muy bien. Voy a revisar cuáles son los cursantes que se encuentran presentes. Y vamos a hacer la asignación precisamente de un video en específico para preparar el reporte. De hecho, les insisto, todos deberían ver todos los videos, ¿sí? Para tener una idea de la temática de la cual vamos a hablar. Muy bien. Voy a utilizar el orden que aparece en el listado de participantes de esta herramienta de videoconferencias del Zoom. Muy bien, y le voy a pedir, por favor, a Alicia Alarcón Morales, que por favor nos prepare un reporte del video 1.
Muy bien. Alicia, ¿me copió? Buenas noches, sí, correcto. Perfecto, Alicia, muy buenas noches, muchísimas gracias. Muy bien, entonces Alicia con el número 1. Henry, Quispe, Henry Marco Quispechoque, por favor, con el video número 2. Henry, ¿me copió? Sí, sí, ingeniero. Perfecto, Henry, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, de acuerdo. Tengo Johnny. Ingrid Fabiola Arancibia García. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está, Ingrid? Entonces, usted, por favor, colabórenos con el video número 3. ¿Qué es lo que hay que hacer, doctor? Me conecté recién, disculpe. No se preocupe. Lo que va a hacer es en pantalla están apareciendo unos videos de YouTube. Sí, les recomiendo que vean todos los videos y va a preparar un reporte en relación al video que le estoy recomendando, ¿no? Búsquenlo con este nombre en YouTube. Lo pueden hacer en este momento mientras aparece en pantalla, ¿no es cierto? Para que puedan luego preparar un reporte. Y les voy a reiterar entonces las características del reporte para los que recién se conectan. El 4, video 4, disculpe. Me El toca. video 3 es usted, Ingrid, por favor. Ah, ya está bien, gracias. Muy bien, a usted. Johnny. Ok, bueno. Muy bien, iremos adelante con estos trabajos asignados, por favor. Si se van incorporando alguien más adicionalmente, lo propio, le vamos a invitar a que nos colabore. Perfecto, y bueno, queda un video más que puedo yo presentarles. Muy bien, entonces, perfecto. Voy a reiterar, entonces ya tienen el video asignado que tienen que ver, por favor. Lo que voy a hacer ahora es regresar un poquito. Perdón. Aquí, muy bien. Se tiene que preparar una presentación en PowerPoint en los siguientes 20 minutos, ¿sí? Con este contenido. Muy bien, con cinco páginas. La primera es la carátula, la última es la bibliografía, y las 3 del medio, que son las que nos van a presentar, que nos van a leer, digamos, de pantalla. La primera es una síntesis, indicando de qué se trata el video que les ha tocado. Luego está un desarrollo, cómo sucede, una descripción. Y finalmente unas conclusiones, una opinión de ese video. ¿Qué opinan de ese video? Muy bien, entonces, por favor, ese es el trabajo que se va a realizar. Muy bien, y antes de empezar las presentaciones, una vez que ya las tengan listas, yo les voy a continuar hablando de estas diapositivas, de estas estrategias, perdón, de esta diapositiva que nos presenta un par de estrategias, la 10-20-30 y la 3D. Muy bien, entonces adelante, por favor. Nos volveríamos a conectar en máximo en unos 20 minutos. Yo pienso que en 15 minutos les voy a hacer la consulta de cómo les va, ¿ok? Para poder comenzar. Muy bien. Entonces son las 19:25. A las 19:40 estaría haciendo la consulta para ver si podemos empezar.
o máximo 19:50 para que todos podamos opinar unos 2 minutitos, ¿ok? Mostrar su trabajo en pantalla utilizando esta herramienta del Zoom y vayamos a sacar algunas conclusiones de este trabajo para hacer apuntando hacia la finalización de la reunión. Muy bien, entonces voy a dejar esta diapositiva en pantalla, ¿sí? Para que puedan ver cuál es el contenido que tienen que desarrollar dentro de sus diapositivas. Muy bien, no se compliquen, solo tienen 10 minutos como máximo después de revisar todos los videos, así que enfóquense en que solamente en tener libres esos 10 minutos restantes para poder trabajar en sus diapositivas. Perfecto, Inge, muchas gracias. Entonces nos encontramos atentos y en línea para ver el avance de los participantes. Así es, de acuerdo. Bueno, y queda atento a cualquier consulta que puedan tener en estos minutos. Muchas gracias, Inge. Muy bien. A ver, algunas consultas de seguimiento. Alicia, ¿cómo le está yendo? Ingeniero, buenas noches. Ya tengo las diapositivas. Excelente, Alicia. Henry, ¿usted? Ingrid, ¿a usted cómo le está yendo? Bien, bien, ingeniero. Me faltan las conclusiones. Excelente. Muy bien. Entonces, 2 minutitos más y vamos a dar inicio. Muy bien. Alicia, entonces, ¿podría comenzar a compartirnos su pantalla, por favor? Ingeniero, buenas noches. Me sale, usted no puede iniciar la función de compartir pantallas Ah, mientras el otro participante está tiene usted compartiendo. toda la razón, estoy yo ocupando. Ahora sí, por favor, Alicia. Muy bien, Alicia, ya estamos viendo en pantalla entonces su presentación. Bueno, buenas noches. El video que me tocó ver, no sé si me escuchan. Y Alicia, sin ningún problema. Gracias. Muy buenas noches. El video que me tocó ver se denomina 2D Photography Rubet Golder Matching. En realidad, en la síntesis he podido
considerar lo siguiente. El video trata de un estudio fotográfico elaborado en base a un circuito programado y presionando un botón. En el desarrollo, en el video se observa un estudio fotográfico en el cual a través de un circuito elaborado a base de pelotas, bases desechables, tablas, videojuegos, personajes de dibujos animados y otros elementos que se tienen presente en el estudio, dos personas, una señorita y un joven, logran sacarse una fotografía, pero todo es posible gracias a la secuencia con la cual se trabaja en el circuito. Como conclusiones, en mi opinión, me pareció muy interesante y bien programado todo el circuito. Considero que este lo elaboró una persona muy ingeniosa y creativa, ya que todo trabaja como un sistema que relaciona varios elementos entre sí para lograr un objetivo, que en este caso es obtener las fotografías solo con tocar un botón. En pantalla les muestro la bibliografía que la elaboré en MS Word. Eso sería todo. Muchísimas gracias por tu atención. Muchas gracias, pues, Alicia, excelente, muy buen trabajo. Le toca dejar de compartir, por favor, Alicia, y le daremos el paso a Henry. Un momentito, voy a entrar a... Claro que sí. Hola, Henry, ¿me copia? Henry, ¿se encuentra en línea? Ingeniero, estoy todavía en las conclusiones. Perfecto. A ver, dele las últimas puntaditas entonces y comparte su pantalla. Entonces, Alicia, Ya, por está favor, bien. deje de compartir la pantalla suya. Ingeniero, un favor, ¿con qué opción tendría que hacer eso? En la parte superior, si usted lleva el mouse hacia arriba, le aparece un recuadrito verde y al lado derecho un recuadrito rojo que dice dejar de, o deja de, creo, algo así. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias. A usted, Alicia. Muy bien, Henry. Entonces, ya puede, si gusta, empezar a compartir su pantalla. Ingeniero, ¿cómo le comparto la pantalla? Muy bien. En el mouse, usted en la herramienta del zoom, ¿no es cierto? En la parte inferior, si usted va hacia esa ventana, le aparece una opción, un rectángulo verde. En la parte Compartir pantalla. correcto. Y ahí usted le va a aparecer un menú de pantallas que puede compartir, de ventanas, y hace clic en la que corresponde. Ah, ya. A ver. Compartir pantalla. ¿Pantalla o presentación? La presentación debería ser. Por la pantalla vamos a ver el escritorio de su computador, vamos a ver todo lo que hace. Si Ah, solamente... ya. Ujú. Ah, ya. Debe ser esto. El que aparece como el PowerPoint seguramente, ¿no? Con un iconito reconocible del PowerPoint. Compartir, ¿no? Compartir. A ver. Muy bien, ya está cargando. ¿Está? Ahora sí, perfecto. Ahí puede Eh, presentar, por favor, Henry. ya. Buenas noches a todos. El video que me tocó observar es el de Paz de Sal, que traducido al español sería Pásame la sal. Bueno, la síntesis el video trata de que un hombre pide la sal a otro cliente en un restaurante. El sujeto le pasa la sal mediante el uso de objetos cotidianos siguiendo un mecanismo. Llega al otro sujeto que pide primero y agradece el acto. Como desarrollo tendríamos que en el presente video se puede explorar cómo se pasa la sal mediante el uso de artefactos cotidianos, y en el principio que se aplica es el de la reacción-acción, donde los objetos al ejecutar fuerzas transmiten las mismas y se demuestran en la dinámica de los objetos. Y como conclusiones, podría decir que el uso de la dinámica de fuerzas aplicada a objetos ha ido a pasar la sal. La distancia aplicada para pasar la sal es muy pequeña y me parece muy ingenioso el uso de principios básicos en algo tan sencillo. De bibliografía no pude acabar, ingeniero. Perfecto, no se preocupe, Henry, ¿sí? Pero bueno, sé que usted conoce la manera de manejar el Word, precisamente la bibliografía. Muy bien, muchísimas gracias, Henry. Le Ahora, vamos a ¿cómo le hacer... hago? ahora, se va a la parte superior, aparece un rectángulo verde, y Nueva justo al lado función. un rectangulito rojo. Deja de, Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, ya. hace clic ahí
y deja de compartir. Muy bien. Ya está, gracias. Aprobados en el manejo del Zoom al momento. Ingrid, ¿puede compartirnos su pantalla, por favor? Ingeniero, le cuento que estoy de mi celular, yo estoy en la computadora, Ya. pero ¿cómo haría? Tiene la presentación, ¿no se conectó desde la computadora? No, no me conecté a la computadora. Ok, ¿y hizo la presentación? Sí, pero no hice las conclusiones. Le faltan las conclusiones. Entonces, coméntenos verbalmente de qué se trataba el video. Cuéntenos un poquito Trata verbalmente. del libro El misterioso manuscrito de Voynich. Eh, es más que todo el relato de Juan José García, que es un investigador que trabaja en la elaboración de facsímil de este libro que les acabo de mencionar. El libro tiene unos 600 años, su autoría todavía no se conoce, nadie sabe con certeza lo que significa. Se dice que es obra de Leonardo da Vinci e incluso dicen que también es obra de extraterrestre. El manuscrito es del siglo XV. Juan José García lo adquirió, pero hasta la fecha no lo pudo descifrar. En el Renacimiento se hicieron libros encriptados en frases. Eso tengo como síntesis. Ahora, como desarrollo, coloqué que en el Renacimiento se hicieron libros encriptados. Es una auténtica joya y la editorial quiere vender los facsímil a 8.000 euros y hasta la actualidad la edición se limita a 898 y ya hay más de 300 pedidos registrados. En noviembre se publicará estos facsímil, ingeniero. Muy bien, Ingrid, muchísimas gracias. Sí, entonces, sí, precisamente los relatos que acaban de escuchar, precisamente son el contenido de estos documentos. Muy bien, yo voy a volver a la presentación, voy a volverles a presentar. Ok. Muy bien. Entonces, un poco el ejercicio que también hacíamos es de cómo compartir y dejar de compartir pantallas en estas herramientas, que es precisamente una herramienta digital que nos sirve para hacer estas presentaciones. Muy bien, entonces, muy bien, como nos han relatado Alicia y Henry sobre los dos primeros videos, ese tipo de máquinas se denominan máquinas de Rube Goldberg. Muy bien. Y la característica de estas máquinas es que son máquinas que hacen, muy bien, como ustedes verán, nos recuerdan algunos dibujos animados de antaño, donde sucedían cosas, se podían ver cosas de este tipo. ¿Ok? Entonces, las máquinas de Rube Goldberg están diseñadas para eso, para hacer algo muy sencillo de una manera muy complicada. Y la reflexión al respecto es que los trabajos de investigación, los trabajos que se presenten precisamente de autoría propia, no deberían caer en el vicio de parecerse a máquinas de Rube Goldberg. Es decir, que hagan algo muy simple, pero que se expliquen y se desarrollen de una manera muy complicada. ¿Bien? Por otro lado, o complementariamente, está este misterioso manuscrito de Voynich, ¿sí? Que es un documento, como bien nos explicaba Ingrid, bastante antiguo, pero no saben de dónde ha venido. Imaginan que viene del Renacimiento, pero y los gráficos que muestran no saben exactamente a qué se refiere. Sí, parecen apuntes científicos de algunos experimentos, parecen algunas conclusiones, parece un informe, ¿sí? Parece, podríamos decir, una tesis de grado. Muy bien. Y la reflexión al respecto es que el documento que se elabore precisamente no tenga esa característica, ¿no? Que no caiga en los vicios de ser un manuscrito de Voynich. Es decir, que solamente el autor lo puede entender, sino que precisamente tienen que poder ser disfrutados y entendidos por un público. Y para eso precisamente es que han nacido las normas para la elaboración en este último tiempo, vayamos a decir en este siglo, como son las normas APA, para que los documentos sean entendibles por un público de carácter científico. Muy bien, y que puedan ser disfrutados por la mayor cantidad de población posible. Muy bien, a eso se refieren precisamente estos videos. Entonces, los primeros referidos a estas máquinas Rube Goldberg, nuestras explicaciones, nuestras investigaciones no deberían parecerse a estas máquinas y los trabajos que se vayan a presentar
no deberían ser un escrito Voynich que solamente el autor lo va a entender. Muy bien, y para esto precisamente es que se introducen en nuestra vida las normas. Y bueno, y el último, el video que precisamente aparecía, y es el martillo y pluma cayendo al mismo tiempo en la luna, es un video del año 1971, cuando el astronauta Scott, que es el comandante de la misión Apolo 15, se encontraba en la superficie lunar y ejecuta un experimento sencillo. Deja caer al mismo tiempo un martillo y una pluma. Sí, les recomiendo que lo vean, está en el YouTube. Y pueden ver que efectivamente ambos objetos, que en la Tierra tienen un peso diferente, en la Luna caen al piso al mismo tiempo. Y una de las frases que utiliza este astronauta es precisamente decir, Galileo tenía razón. Galileo publicó esta idea el año 1638. Casi 300 años después, existió la posibilidad de realizar esta prueba en un ambiente, de realizar este experimento en un ambiente como el que se imaginó, vamos a decir, el primer hombre que se planteó esa duda, que fue precisamente Galileo Galilei. Y con esa simple frase se demostró el experimento. Esa simple frase es todo lo contrario de una máquina Rube Goldberg y es todo lo contrario de un manuscrito Voynich. Todas las personas que han leído estas teorías, al escuchar esa frase, entendieron lo que sucedía. Una frase muy cortita, Galileo tenía razón. Bien. Entonces, yendo hacia las diapositivas que hicieron, hacia las presentaciones que realizaron, entonces aquí les detallo algunas estrategias, 2 estrategias que se utilizan generalmente. La primera está orientada a la estrategia de la presentación que dice 10, 20, 30. Muy bien, esto para que puedan hacer unas estimaciones de tiempo, dice que se deben utilizar 10 diapositivas para 20 minutos de exposición con 30 de tamaño de letra. ¿Sí? Si bien les había mencionado que el tamaño mínimo que se aceptan en las presentaciones de tipo académico y corporativo es de 24, ¿sí? Esta estrategia nos dice que debería ser 30. Cualquier contenido que tenga un tamaño menor a 30 en el tamaño de fuente, debería considerarse si vale la pena colocarlo en la presentación. Bien, entonces, esa es la estrategia 10, 20, 30. 10 diapositivas para 20 minutos de exposición con tamaño de letra 30. Y la estrategia de exposición, la exposición 3D, nos habla primero nos habla que la exposición debe ser realizada en tercera persona. Muy bien, es decir, del objeto que se habla es un ente el cual estamos viendo desde afuera, siempre en tercera persona. Es decir, entonces se evitan las expresiones en primera persona, ¿sí? Que el nosotros, el hacemos, yo, etc. Muy bien, se habla en tercera persona, es como algo fuera de nosotros del cual estamos hablando, del cual estamos reportando. Y las 3Ds de 3D, entonces 3 es de hablar en tercera persona y la combinación de 3D son las siguientes Ds. ¿Sí? La primera D es diga lo que dirá, es decir, una mirada al futuro. A continuación les voy a mostrar esto. ¿Sí? Diga lo que dirá. Luego, dígalo, lo que tiene que decir, y finalmente, diga lo que dijo, una miradita al pasado. ¿Sí? Idealmente, cada diapositiva debería permitirles hablar en tercera persona, decir lo que van a decir, decirlo y decir lo que han dicho. Muy bien, con esos 3 tiempos debería ser suficiente para posicionar, para anclar en la mente de su auditorio la idea que ustedes quieren transmitir. Muy bien, entonces son las 2 estrategias, una para el desarrollo de la presentación, ya sea una herramienta como el PowerPoint, y la otra, el desarrollo de la exposición. Muy bien, aquí voy a permitirme hacer una lectura de una parte de la bibliografía de Galileo Galilei, precisamente del último video que les comentaba, que dice que la actividad científica se caracteriza por recurrir a experimentos y observaciones y por tratar de sistematizar las uniformidades de la naturaleza mediante leyes matemáticas. Esta forma de trabajar configura una metodología cuyo principal propulsor fue Galileo Galilei. A caballo entre los siglos XVI y XVII e inspirándose en figuras como Arquímedes, Galileo dialogó con la naturaleza tal como lo haría un científico de nuestro tiempo, oponiéndose a los métodos usuales de la época, basados principalmente en la obra de Aristóteles.
Muy bien, como ustedes verán, este es un documento científico, ¿ok? Es un trabajo académico, pero tiene una riqueza de redacción incomparable, diríamos, ¿sí? Este trabajo ha sido editado en España, es un libro que precisamente es la biografía de Galileo Galilei y que, como veíamos en la sesión anterior, hay un punto en el cual el arte se encuentra con la ciencia. Muy bien. Y precisamente para presentar los resultados, definitivamente, para hablar de temas de investigación, de temas de trabajos académicos, se puede llegar a esta riqueza de expresión. Lo que muestra y el trabajo que generalmente nos motiva a querer desarrollar, escribir, abordar un tema de investigación y reportarlo en cualquier trabajo académico, precisamente ha sufrido un viaje. Desde la época en que Galileo Galilei escribía un libro que se llama El ensayador, ¿sí? Que es la primera exposición del método científico. En aquel momento se le llamaba el método experimental, ¿ok? Y que se basaba fundamentalmente en estos tres puntos: la observación, lo que denominaba Galileo el artificio experimental y finalmente la precisión numérica. La observación es analizar cualquier objeto, cualquier fenómeno. El artificio experimental estaba orientado a poder reproducir de forma controlable eso que se observaba. Y finalmente, la precisión numérica a las matemáticas. Es decir, que matemáticamente se pudiesen reproducir esos efectos. Y precisamente el primer grabado que aparece en esta región es el experimento que Galileo hacía en la Torre de Pisa lanzando 2 bolas, ¿sí? Y que después las conclusiones de ese experimento fueron demostradas en su momento el año 71 por este astronauta. Muy bien, que indica que dos objetos, si en un ambiente sin atmósfera, precisamente van a caer al suelo al mismo tiempo, independientemente de su peso. Muy bien, y aquí tenemos algunas otras imágenes de otros experimentos que están relacionados y que consideraban precisamente el método experimental. Del método experimental se llega a lo que actualmente vemos, que es el método científico. Y el método científico, dependiendo del área, va a responder a un determinado flujo grado, ¿sí? Las distintas ciencias, las distintas especialidades tienen su manera de abordar el método científico. Muy bien, aquí, simplemente como ejemplo, un par de flujogramas de cómo funcionan, ¿no? El primero, que aparece en amarillo, es generalmente el primero, que comienza con la observación de todas formas, hace unos planteamientos y finalmente llega a la predicción de nuevos fenómenos. En esta otra, en la que aparece a la derecha, comienza también con la observación, como regla está la hipótesis, y finalmente establece una nueva teoría. Muy bien. Entonces, dependiendo de, inclusive la institución, el tipo de investigación que se haga, seguramente tiene que existir una herramienta de este tipo, que es un flujo que se tiene que seguir como mejores prácticas, como lo recomendado por la institución o lo recomendado por expertos. Y con ese propósito, precisamente para no lograr que los trabajos sean, primero, trabajos tipo máquinas Rube Goldberg o manuscritos tipo Voynich, y más al contrario, se parezcan a documentos como los que hizo Galileo Galilei y que 300 años después se pudieron demostrar de una forma simple, nacen organizaciones como la American Psychological Association, APA, ¿sí? Que si bien lo que vemos en pantalla es una asociación orientada a la psicología, era muy importante para ellos el poder compartir sus investigaciones y sus resultados. Esta es una vista, ese es el sitio oficial y esta es una vista de la página actual. Como ustedes verán, una foto que ya la conocemos de memoria. ¿Qué pasa? Los escritos, las normas APA nacieron en 1928 como una necesidad de poder publicar internamente artículos de interés de precisamente los que estaban involucrados en estos desarrollos relacionados con la psicología. Muy bien, perdón. Ahí. ¿Y qué pasaba en 1928? Por ejemplo, este es un resumen, esta es una diapositiva. Ese año, en noviembre, nace Mickey Mouse. ¿Sí? Arriba, Ford lanza su segundo modelo, ¿sí? el modelo A después del modelo T. Esto
se va a producir en Alemania. Alexander Fleming descubre la penicilina, muy bien, en septiembre de ese año, por lo cual gana el premio Nobel. En las artes, en América se produce la película The Circus, de Charles Chaplin, muy bien, que está disponible también en YouTube. Otra película interesante, pero que se produce en Inglaterra, es Underground, ¿sí? La película romántica característica de esa época, que además muestra un poco la cultura que se vivía y la enfermedad que estaba de moda y que causaba terror en esa época era la fiebre amarilla, ¿sí? Que era transmitida por este mosquito, bueno, que aún todavía existe. Entonces, esa era la realidad bajo la cual en 1928 esta asociación decide elaborar una primer guía para poder compartir información entre sus asociados, ¿sí? Y hacia 1952, ¿no es cierto? Casi 30 años después, ¿no es cierto? Aparecen ya las normas APA oficiales, vamos a decir la primera versión. Muy bien, ¿qué pasaba ese año? En Bolivia teníamos la revolución del 52, que duró hasta 1964. Charles Chaplin también continúa en carteleras, ¿ok? Su famosa película Candilejas. En el Viejo Mundo está Singing in the Rain, otra película también muy reconocida. Se inventa la bomba de hidrógeno en 1952. La bomba de hidrógeno es una revolución en el tema de bombas porque si bien la bomba atómica utiliza, solamente para ver su dimensión, la bomba de hidrógeno para poder activarse utiliza una bomba atómica, ¿no? O sea, es así de grande. Muy bien, ese fue el descubrimiento. Y se inventa la cámara de burbujas, que es un detector de partículas nucleares cargadas para el premio Nobel de ese año en física. Muy bien. Entonces sucedían estos eventos importantes y precisamente ya muchos de estos eventos han sido documentados utilizando las normas APA. Muy bien, o sea, en la historia podemos encontrar documentos respecto a estos eventos, incluida nuestra revolución, que están documentados utilizando estas normas. O sea, estaban plenamente vigentes. Y en cuestión de las películas, estas también fueron preparadas. El ejercicio que hicimos hoy, pero hablando de películas, ¿no es cierto?, respecto a la exposición, digamos, de sus contenidos. Muy bien, entonces, precisamente estas son las normas cuyos formatos, cuyas fuentes, ustedes las tienen, es una de las normas, la más antigua, la más relevante, la mayormente aplicada, que en las lecturas de la plataforma están compartidas. Muy bien, entonces, las conclusiones importantes de la sesión de hoy es que los trabajos que realicemos no sean máquinas del tipo Rube Goldberg, que hagan algo muy sencillo, pero que tengan una explicación muy compleja. Muy bien, debería ser algo más simple, idealmente como que se pueda demostrar con esa frase que decía el astronauta, Galilei tenía razón, muy bien, y que la presentación no sea un códice Voynich. Y para evitarlo precisamente están estas normas, ¿no? Ya sea, llámense normas APA, normas IEEE, BLA, etcétera. Muy bien, las normas Vancouver, de las cuatro ustedes tienen referencia en nuestra plataforma. Muy bien, habiendo sido bastante económicos en nuestro tiempo, quiero agradecerles y felicitarles por haber participado en este curso. Me ha dado realmente mucho gusto trabajar con ustedes. Estoy empezando a ver los trabajos que me han compartido. Y a propósito, tengo una buena noticia. Interacademy nos ha autorizado que los trabajos sean remitidos hasta el día miércoles de la semana que viene, ¿sí? Al parecer, la coyuntura que estamos viviendo, en realidad, en lugar de darnos más tiempo, creo que en realidad nos está dando menos tiempo. Así que, y además, para precisamente precautelando que la calidad de los trabajos sea el óptimo, muy bien, y que no se vean presionados por el tiempo, es que se está ampliando esto hasta el día miércoles. Muy bien, entonces yo esperaría hasta el día miércoles que completen todos los trabajos, semana 1 y semana 2, de tal manera que yo ese día voy a empezar a calificarlos. Muy bien, muchísimas gracias por su atención y recordarles, ¿sí? Cuídense y por favor quédense en casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Realmente la programación realizada por usted como un buen trabajo de ingeniería nos ha permitido optimizar los plazos y, como dijo, nos facilita tener hasta el día miércoles para la presentación de los trabajos. Obviamente la coyuntura por la que estamos pasando muchas veces nos desconcentra y no nos permite estar al 100% con otras actividades. Por eso es que también el día viernes vamos a habilitar el examen del módulo 1
hemos tomado esa decisión precisamente para que tengan el tiempo suficiente de dar el examen sobre el manejo de la plataforma. A todos los participantes, muchas gracias. A usted, nuevamente, ingeniero, muchas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros de su vasta experiencia y, bueno, desearles a todos una feliz jornada, conclusión de jornada y que realmente se cuiden y hagan caso al quédate en casa. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias a los participantes. Estamos atentos a cualquier consulta. Muy bien, no existiendo ninguna consulta inmediata, yo me despido hasta cualquier otro momento, ya sea mediante Interacademy o con los datos de contacto para que se contacten para hablar temas relativos precisamente a esta temática que nos apasiona. Muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, ingeniero.